Bueno, el Festival de Aragón Negro está llegando ya a su recta final, estamos entrando en la última semana, pero nos alerten que todavía quedan muchísimas actividades por delante, como por ejemplo la que hemos vivido hoy aquí en Villanueva de Gállego con el maestro del suceso, Manu Marlasca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy contento de volver aquí a Aragón Negro. Yo creo que es la tercera conferencia que tengo aquí en esta edición 22 y muy bien, como siempre. La verdad es que uno no deja de sorprenderse de la acogida, de vaya donde vaya uno, lo bien que le tratan. Eso te iba a decir, que estás en tu casa. ¿Qué ambiente creas? No, hombre, no creo que sea yo. Nos traes unas historias muy siniestras. No, pero yo creo que es el festival, que ya tiene las raíces suficientes para enraizar y para allí donde va, la gente al final accede a cultura, accede a literatura y creo que eso es lo más importante y lo que hace distinto este festival de otros. Manu, tú llevas, creo que has dicho 33 años... 34, madre mía, 34. Bueno, uno arriba, uno abajo, ya se nos va... 34 años ya haciendo... 34 años haciendo sucesos, madre mía, lo que has vivido. En este tiempo, no sé si nos sabrás decir, ¿qué es lo que has aprendido de la lógica criminal? Pues que muchas veces no tiene lógica, ¿no? Que muchas veces no responde a nada y que muchas veces sí que hay una cosa bastante curiosa. A nosotros nos gusta etiquetar todo, ¿no? A las personas nos gusta etiquetar todo, que todo cuadre, que todo se pueda poner bajo una etiqueta, pero sin embargo muchas veces el crimen no tiene etiquetas y a veces se comete un crimen, se detiene al autor, se acaba el proceso penal o judicial y no hemos sabido por qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha motivado ese crimen? Porque en la realidad las cosas no tienen por qué encajar, no como en la ficción. Que el crimen tiene muchísimos rostros. Hoy, por ejemplo, nos has presentado a los pocos asesinos en serie que hemos tenido en España. Creo que han sido 6. Eso es. Bueno, ha habido alguno más, pero de menor entidad. Eso es, efectivamente. Sí, quería dar un pequeño repaso por los criminales en serie, que digamos que es lo más comercial que hay en el mundo del crimen, pero que realmente en España es una muestra casi irrisoria, ¿no? Es verdad que existen en todas partes. Hace muchos años, cuando existía el bloque soviético, los soviéticos, los comunistas, decían que los asesinos en serie eran una cosa de los norteamericanos, del capitalismo, ¿no? Hasta que descubrieron que Andrei Chikatilo, uno de los mayores asesinos en serie de la historia, el carnicero de Rostov, pues había nacido y había crecido y había asesinado en el seno de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que nadie se libra de ello. ¿Qué injerencia crees que tiene, ahora que hablamos tanto, ¿no?, de la salud mental, qué injerencia crees que tiene el trastorno mental en el crimen? Muy poca. El trastorno mental, la enfermedad mental real, muy poca. Hay muy pocos enfermos mentales que cometan crímenes. Suelen ser gente bastante controlada, bastante tranquila, bastante integrada en la sociedad. Lo que pasa es que cuando un enfermo mental mata de manera muy llamativa, ¿no? Sus crímenes son muy llamativos, viven fuera de la realidad, ¿no? Pensemos, imagínate que tú sales de aquí ahora, sales de aquí, te vas para casa y en el camino estás escuchando voces que te dicen cosas. Llegas a tu casa y te crees que en tu casa lo que hay no es tu pareja o tu familia, sino que son actores. Bueno, pues eso es la enfermedad mental, ¿no? Y es terrible. Hablabas, por ejemplo, uno de los casos era Joan Vila. Joan Vila, el celador de Olot. Efectivamente, que él decía que sus víctimas realmente eran su vida. Claro, porque él se presentó en el juicio y en todo el procedimiento como un trabajador abnegado, que prácticamente se dedicaba en cuerpo y alma a sus pacientes, pero realmente lo que hacía él, como lo definió muy bien la acusación y la fiscalía, él lo que hacía era disponer de la vida de sus pacientes, ¿no? Una especie de extraño complejo de Dios. Desde la figura de un celador, él se había convertido en una especie de Dios que ponía y que quitaba vida. ¿Has encontrado en todos estos años de experiencia alguna relación en los autores del crimen? ¿En los asesinos? ¿Alguna similitud, dices? Sí, alguna relación. Algo que tengan en común. ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, hablabas, por ejemplo, de la frustración de algunos, ¿no? Sí, hay mucha frustración, hay mucho fracaso social que los convierte en asesinos. Hay mucha vanidad, muchísima vanidad en muchos asesinos, mucha vanidad. Y hay, a veces, y esos son los peores, a veces hay una falta de barreras y falta de barreras, ¿no? De límites, ¿no? Tú seguramente a veces quieres matar a tus jefes de Aragón Negro, pero tienes barreras. Tenemos límites, por ahora. Vale. Oye, Manu, España está bien. Criminalmente hablando, sí, España es un país muy seguro. Es un país muy seguro. Con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes muy baja, de las más bajas de Europa,
con unos índices de criminalidad muy bajos y con unos índices de resolución de delitos muy altos, ¿no? Lo que forma un cuadro que nos habla de un país muy seguro. Y Aragón en concreto es una de las provincias, de las regiones, perdón, las comunidades autónomas más seguras de España. Somos una de las regiones más seguras, pero también somos territorio negro, porque aquí hemos padecido algunos de los crímenes más llamativos. Está feo que lo diga, pero gracias a eso he venido a Aragón muchas veces. O sea, Aragón negro es que llama, tira, ¿no? Efectivamente. Hemos tenido crímenes de portada, sucesos de portada, como por ejemplo Igor el Ruso. Igor el Ruso, Fago, el crimen de Fago, que me recordaban hace poquito aquí. Sí, que la niña Nayara también. Nayara, efectivamente, no me acordaba antes el nombre. Cuando hablabas de Sara, sí, me recordaba, ¿no? Es un crimen muy parecido al de Nayara, que se saldó con otra prisión permanente revisable, efectivamente. 34 ya en España, ¿no? 36. Tú lo llevarás mejor que yo la cuenta. Cerca de 40 ya, ahí sí. Cerca de 40, sí. Hay de prisiones permanentes revisables, que sigue siendo algo muy excepcional todavía. ¿Crees que ha sido un avance penal la aprobación de la pena permanente? Pues si tengo 33, 34 años de servicio, te puedes imaginar la edad que tengo más o menos, y a medida que cumplo años, tengo menos firmezas, menos convicciones tan firmes. Estoy lleno de dudas en la prisión permanente revisable. No lo sé. No sé si es bueno. Sé que hay gente que no merece volver a respirar el mismo aire que nosotros, pero también sé que todo el mundo tiene una oportunidad, ¿no? Con lo cual estoy lleno de dudas. No tengo convicciones tan firmes. El asesino del rol, el asesino de la baraja, en fin, Norbert Feger, es que tendríamos a tantos. ¿Qué es lo que hace a un caso mediático? No sé cómo decirlo. Pues un cóctel, ¿no? Es un cóctel a veces, un cóctel que pasa por la víctima que elija, una chica joven y guapa le convierte ya probablemente en mediático. Los crímenes de las madres y de los padres que matan obviamente son mediáticos por lo inexplicables que son. Los asesinos en serie obviamente son mediáticos, por supuesto que sí. Y la mujer asesina es muy comercial también, ¿no? Cuando las mujeres matan y cuando matan directamente ellas y no lo hacen a través de interpuestos o de testaferros criminales, pues se vuelven muy atractivos para la opinión pública. Manu Marlaska, nos encanta tenerte aquí en el Festival de Aragón Negro, dentro y fuera de nuestras fronteras. Te vemos pues en la tele gracias. Constantemente. Bueno. La oscuridad, la maldad sigue. Mejor me invitáis a venir aquí en vez de verme en la tele. Eso te iba a preguntar. ¿Vienes el año que viene, no? Pues si me invitáis, aquí estaré. Manu Marlaska, en Aragón Negro. Gracias. Bueno, Frinet, ahora que tenemos a Manu Marlaska firmando sus libros, ¿no? Enhorabuena por la primera acogida del Festival de Aragón Negro aquí en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Así es la primera vez que entramos en el circuito del festival y encantados. Como dije antes, hemos entrado por la puerta grande. Hoy justamente con Manu Marlaska, es un periodista muy conocido y que la gente, pues, la verdad, aquí lo aprecia. Oye, cuando lo anunciasteis, ¿cómo fue la acogida aquí en el entorno? Pues la verdad, esto se gestó ya el año pasado con Juan Bolea, que nos visitó en una feria del libro que tuvimos, y de hecho fue del mismo club de lectura de donde salió el querer participar en el Festival de Aragón Negro. Es decir, que la acogida que ha tenido es pues muy buena, como has visto hoy. Con la asistencia que hemos tenido. Hemos visto la interacción también con el autor, las ganas, ¿verdad?, también de promover cultura hoy en nuestra tierra. Así es, aquí la verdad es que Villanueva pues se mueve mucho y tenemos un club de lectura muy potente, muy activo y bueno, encantados con ellos de que nos obliguen y nos promuevan a hacer estas actividades realmente. ¿Suscribimos entonces ya para el año que viene? Por supuesto que el año que viene estaremos otra vez en el Aragón Negro. Gracias, concejala. Muy bien, muchas gracias a vosotros.